Gloria a Dios. Vamos a buscar en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Primera carta a Timoteo 4, 7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Señor, te damos gracias y te damos el honor, la gloria, el reconocimiento a ti. Te pedimos que sigas con nosotros, Señor, tomes el control y nos hables, nos envíes tu luz y tu verdad, que nos edifiques, Señor, como pueblo tuyo, que nos hables con tus palabras de verdad y de vida en el nombre de Jesús. Amén. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la devoción, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Bueno, el apóstol Pablo le está aconsejando aquí a Timoteo algunos lineamientos, le está señalando para ser un buen ministro de Jesucristo, de tal manera que pues inmediatamente podríamos considerar que esto está dirigido a las personas que tienen de pronto alguna responsabilidad como ministros y que tienen, digamos, un lugar de quizá visibilidad dentro del cuerpo de Cristo, o también podríamos pensar que tienen un rol de liderazgo dentro del cuerpo, porque los lineamientos que aquí encontramos pues giran en torno a ese, digamos, desempeño espiritual que debe estar en una persona que lidera un proceso espiritual. Esto, por supuesto que es así, es decir, cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, pues es notorio que le habla en unos términos diferentes a un creyente, digamos, el cual no está a cargo de un proceso de liderazgo, pero el hecho de que eso sea así no quita lo provechoso de aplicar esto para la vida de cualquier persona, independiente del nivel que se encuentre, ¿no? Básicamente por el hecho de que si bien nosotros no lideramos un proceso congregacional, podría ser el caso, pues sí está más que claro que como mínimo debemos liderar un proceso en nosotros mismos, para nosotros mismos. A veces esto también se considera con respecto de la familia, es decir, uno como padre de familia, como madre de familia, termina pues en una posición en la que se exige, digámoslo así, que haya un comportamiento de líder, ¿sí? Haya un desempeño de líder. No verlo así puede traer ciertos estancamientos, puede traer ciertas desfachateces, digámoslo así, chambonerías, descuidos de parte de nosotros como personas a cargo de una familia. Y eso, por supuesto, va a traer resultados, ante todo, digamos, indeseables, ¿sí? Porque hay que señalar lo siguiente, y es que todo lo que se hace con un sentido indisciplinado, por ejemplo, todo lo que se hace con un comportamiento chambón, improvisado en la vida,
trae resultados sorpresivos, pero por lo general esos resultados sorpresivos son indeseables. O sea, nunca va a haber un buen fruto de comportamientos, hábitos, podemos llamar, digámoslo así, descuidados, improvisados, a los que no se les presta atención, porque pues así es la vida, ¿no? O sea, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, es decir, uno se descuida, deja de aplicar esfuerzo a ciertas cosas, deja de disciplinar, de mantener unas disciplinas y no se construye nada. El tiempo le pasa a uno y las cosas pues van en deterioro a veces, y eso pues no lo deseamos. La familia, si usted está al frente de ella, pues es un lugar donde se necesita un liderazgo. Uno es observado, eso uno demora en darse cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno es padre novato, como podría ser mi caso, ¿no? Uno se demora en darse cuenta de que está siendo observado, de que uno es un parámetro, de que lo que uno haga tiene un impacto en ese pequeñito grupo de personas que es lo que llamamos hogar, ¿sí? Ahora, si uno, por ejemplo, ya está en otro rol más visible como de liderazgo espiritual, muchísimo más. Ahí ya la cosa va teniendo un tinte un poquito más serio, digámoslo así, ¿no? Pero en fin, es decir, usted puede encontrar provecho en este consejo del apóstol Pablo, e independiente del nivel que usted se encuentre, ¿sí? de liderazgo. Pues si usted no se ejercita en aquello que aquí está señalando que debemos ejercitarnos, pues no va a avanzar. Así es el asunto. Uno debe entender que el desarrollo y los avances parten de una intención, ¿sí? Por lo general. No va a ser algo casual, digamos, aleatorio. No es algo que nosotros debamos dejar al azar los procesos de nuestra vida, y por supuesto mucho menos el tema espiritual. O sea, es que el tema espiritual, creemos, con todo lo que hemos sido edificados aquí, con las enseñanzas de ahora, de este fin de semana, digámoslo así, desde ayer en la mañana, pues que es algo muy serio, que hay que tomarse muy en serio, ¿no? El día de ayer en la predicación el apóstol refería que hay una noción incorrecta posiblemente que se adhiere fácilmente en el cuerpo de Cristo, y es que ya eres salvo y listo, ¿no? Ya está hecho. Y en efecto eso parcialmente es cierto, pero hay que encajarlo con otras verdades escriturales y hay que hacerlo, digamos, equilibrarlo con criterios de madurez espiritual. No es tan sencillo. Nos hablaba de una edificación, incluso el concepto de sobreedificación, ¿sí? Entonces ya vemos ahí la cosa que va planteando digamos, una profundidad, un relieve a los conceptos que debe ser considerado. En este caso el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como ministro. Le dices, ¿quieres ser un buen ministro? Bueno, este es el consejo. Pero a nosotros nos resulta conveniente aplicar disciplinas de ministro aun cuando no lo seamos. Ahora, si uno es ministro y no lo hace, pues ahí sí suena un déficit serio, ¿sí? Pero si usted aplica disciplinas de ministro en su vida, se va a notar un avance en sus aspectos espirituales, en su vida espiritual, ¿sí? Que es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando creo que le escribe a Timoteo. Creo que es a Timoteo que le escribe cuando dice para que tu aprovechamiento, a ver si, no sé si es a él o a otro de los pastores de su ministerio, en efecto, mire que, y no estamos lejos, ¿no? Estamos ahí justamente unos cuantos versos abajo. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene los conceptos así como dispersos,
pero está precisamente allí, más abajito, 1 Timoteo 4:15. Y empezamos, si no estoy mal, en el 7, ¿verdad? En el 6, en el 7. Entonces dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, y ahorita vamos a ver algunas de ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Note usted, ¿cómo lo diría esta versión? Que siempre nos la pone un poquito más, digamos, digerible, ¿no? La Nueva Versión Internacional. Dice, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Entonces ¿quién ve el progreso? Bueno, si tienes familia, lo va a ver tu familia. Así no estés en el rol de liderazgo que estaría, por ejemplo, un padre o una madre de familia. Si, por ejemplo, un joven, vamos a aceptar el consejo del apóstol Pablo y tomarlo literal. Dice, si un joven es diligente en estos asuntos, que son asuntos que giran en torno a la devoción y de la doctrina, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver, así no sea ese joven estar en esa posición que les refiero, pues su padre lo va a notar, su madre lo va a notar, sus hermanos lo van a notar, ¿sí? Pero mire, aquí no quiero sonar muy crudo, pero pues a veces hay que decir las cosas como son. ¿Qué ocurre cuando nosotros no nos entregamos de lleno a los asuntos del Señor, a los asuntos de la piedad, cuando no somos diligentes y profundizamos en aquello que trae provecho para el desarrollo espiritual, que eso se ve en todo, hasta en el carácter y en todo? La gente le pierde respeto a nuestra doctrina. ¿Sí? Le pierde respeto, así es la cosa. O sea, quiera usted anestesiar eso, bajarle la crudeza, digamos, a la declaración, pero es una realidad irrefutable, ¿sí? A ver, se me viene a la mente otro verso que puede apalancarme en lo que estoy planteando, ¿no? Está blasfemada. Sí. Hay un concepto en Tito 2:5. En Tito 2:5 el apóstol Pablo también le habla en este caso a las mujeres, ¿no? Y ya vamos a volver ahí donde iniciamos. O sea, estos giros escriturales, pues considero que son necesarios para colorear todo lo que estamos planteando, ¿no? Entonces, mire, dice a las mujeres, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras versiones dice, para que la doctrina no sea blasfemada, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Lo que les estoy planteando, es decir, le pierde el respeto a la doctrina cuando, por ejemplo, un empleado no está en un desempeño espiritual óptimo, ¿sí? Piedad, de devoción, que ya vamos a ver varias cosas de esas. Por ejemplo, si es entregado al chisme, por ejemplo, porque si consideramos lo opuesto a la devoción, podría ser, eso es uno de los opuestos, ¿no? También a la improvisación, a la pérdida de tiempo, por ejemplo, a un desempeño mediocre en sus quehaceres, todas esas cosas, ¿no? También podemos mencionar al empleado, por ejemplo, que sustrae, roba. Y si se enteran, mejor dicho, que en algún momento se ha autodenominado creyente, cualquier cosa, eso es, mejor dicho, eso es sepultar, digamos, el prestigio que debería tener la vida piadosa, ¿estamos de acuerdo? Sepultar. Y cuando vemos esos comportamientos, o hijos que no se sujetan y están en la iglesia, o hijos que son desafiantes, bueno, o quizá hablemos como lo habla el apóstol Pablo cuando le habla a Tito, una mujer que no se sujeta a su marido y que no sabe ocupar su lugar y que levanta su voz digamos, y respeta, pues eso es algo que hace que
se deteriore la imagen de la piedad, del provecho que tienen estas cosas. Ahora, obviamente, hay que decir que nosotros fallamos, ¿no? Nos enojamos, nos airamos, bueno, te decimos, todos podemos en algún momento ser llevados a un punto, pero por eso es que es importante el ejercicio, ¿estamos de acuerdo? O sea, aquí viene el tema que puedo yo apoyarme en lo que el apóstol decía ayer. El ejercicio de la piedad le permite a uno mantener una condición, de la misma manera que nos permite el ejercicio físico. En algún momento yo escuché de mi padre y de otros consejeros que uno debe entrenar como atleta si no lo sea, ¿sí? En la parte física, si quiere ver algún aprovechamiento. Si usted no quiere que se le note, hágalo así. Haga el ejercicio. Hablemos un momentico de esto, pero usted siempre lleve el concepto hacia la parte espiritual. No mida nada. Si usted no sepa cuánto hace de ejercicio, no mida. No mida sus parámetros de inclinación, no, sí. No sea disciplinado con el tiempo que dedica a eso, ¿sí? No calcule el peso que está levantando, por ejemplo, y siga así. ¿Y qué va a darse cuenta? Que se ve, que no se nota, ¿sí? Por eso hay gente que pues uno ve apariencia física en la que no se nota. Obviamente, hacerlo es mejor que no hacerlo, pero hacerlo bien es mejor que hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Y hacerlo bien ahorra tiempo, ahorra esfuerzo en todos los aspectos. Entonces uno, por ejemplo, si quiere ver avances en algún aspecto físico de uno tiene que medir. Uno tiene que echarle método al asunto, uno tiene que esforzarse, uno tiene que ser disciplinado y tiene que ser así para que medio se le note en un nivel aceptable para una persona que no pretende competir, una persona que no pretende ganarse un podio o cualquier cosa de esas, para que eso medio ahí, ¿sí? Medio, si no, no ocurre nada. No ocurre nada. Fisiológicamente no hay cambios, no hay efectos. Y a veces es porque se está haciendo mal, ¿no? No es porque no se esté haciendo. Pero deje, por ejemplo, al azar muchas cosas, por ejemplo, lo que usted come. Deje al azar, por ejemplo, cosas así y va a usted darse cuenta. Al rato menos pensado se ve usted y dice, no, pues, ¿dónde quedó mi figura? Dice. ¿Dónde quedó mi silueta? ¿Sí? Dice así, ¿por qué? Porque está descuidado, está así. Situación completamente similar ocurre en el ambiente espiritual. Entonces eso es algo que debe llamar nuestra atención. Claro, pero es que el problema es que en la parte espiritual el efecto es mucho más profundo, ¿sí? Mucho más, digamos, trascendental. Mucho más, tiene un impacto. O sea, si usted consigue, y aquí vengo a ir como trayendo ya conceptos, si usted consigue desempeñarse bien en lo espiritual, el efecto es muchísimo más profundo que el ejercicio corporal en todos los sentidos y por supuesto, en todos los aspectos de la vida, y la gente lo observa, eso. Sí. La gente lo observa, ahí sí no hay nada que hacer. Uno es observado por muchos o por pocos, pero es observado, ¿no? Por el hijo, bueno, en fin. Entonces uno debe tratar, ¿no?, de que el performance, digamos, se mantenga en una condición. Esos son consejos que, por ejemplo, se derivan precisamente de eso, para que tu aprovechamiento, para que se note el proceso, para que el paso por la exposición a la palabra y todo eso se note. O sea, no queremos y no se debe aceptar o, digamos, ser tolerante en uno mismo con un estancamiento. Uno no debe estar contento con eso. Pues si usted está contento con eso, alerta, pilas pues.
Por lo general, mire, quiero decir esto, por eso es que el Señor nos provee liderazgo. ¿Sí me doy a entender? Porque no todos tenemos, o no, pues no tienen, mejor, porque eso suena feo, ¿no? No todos tienen la posibilidad de llevar un proceso por sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? No todos oran sin convocatoria, no todos ayunan sin convocatoria, no todos leen sin convocatoria, no todos se disciplinan a las cosas del Señor sin esquema, sin un organismo que lo permita, lo propicie, ¿sí? Así como hay muy pocos autodidactas en el mundo, porque necesitamos la disciplina, el lugar, los campus universitarios los necesitamos, porque eso construye las condiciones necesarias para que la persona se obtenga la cualificación, digámoslo así, en este caso hablando meramente desde la perspectiva académica. Entonces el Señor gentilmente a usted le provee un líder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos, pues, por supuesto, al apóstol y hay unas delegaciones puntuales de su parte hacia nosotros, pero entonces ese seguimiento al liderazgo espiritual, a la revelación, al ritmo, digamos, también podemos decir, al ejemplo de fe. Por eso es que dice, sed imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Y tiene todo que ver con esto, porque ¿de qué habla aquí? Que esto tiene promesa para la vida presente y para la venidera. O sea, tiene todo que ver. Entonces toma usted ese ejemplo de ese líder, que si ese líder, atención, se le ve el aprovechamiento, empiece como mínimo por respetarlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo peor es cuando no, pero por lo general cuando se ve el aprovechamiento, que no hay que reclamar, porque la gente respeta. Dice, no, yo lo respeto porque sí, se le ve el aprovechamiento. Lo respeto, casi que no hay que reclamar, pero a veces podría haber algún contumaz, alguno de esos bien así, que como aparte muchos de los logros asociados con la vida de devoción y de la piedad no son visibles todo el tiempo. Entonces la gente dice, no, eso, sí, pastor, ¿qué referencia es para mí? O sí, o qué. Porque claro, tú no ves, pero hay con una vista un poquito más, digamos, objetiva, un poquito más entrenada, te vas a dar cuenta. Ahora, si esos logros ya asoman a la parte en todos los aspectos, bueno, pues cálmate y entiende lo beneficioso del liderazgo. Porque si tú haces las cosas a tu manera desde el punto de vista espiritual, a ver, no voy a hablarlo suavemente, usted no va a innovar nada, ¿estamos de acuerdo? Usted no es una persona que vaya a revolucionar los dogmas, los parámetros espirituales, que usted va a innovar una manera, no. A nosotros nos toca cogernos desde los modelos. Sí, es como por ejemplo, yo estoy en ese proceso de la formación musical. Uno termina dándose cuenta que uno no va a innovar nada, sí, que uno tiene que respetar estos referentes que hay en la música, que los hay, ¿no? Y uno pues entender esa posición. Entonces a veces si usted hace las cosas a su manera espiritualmente, guiado por usted mismo o por un ciego, por eso ojo con los consejos que se reciben, ¿no? Si usted se deja aconsejar por una persona que no tiene un respaldo ministerial, que no tiene un respaldo de Dios, que no tiene una condición de aprovechamiento, que no ha sabido mantener, pues ahí cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, porque le aseguro que no va a ser muy acertado el consejo ni provechoso. Pero entonces se deja guiar por usted mismo o por un ciego, o una fuente sin agua, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, no se avanza, ¿no?
Y si no se avanza, el aprovechamiento no es notorio. Y si el aprovechamiento no es notorio, hasta usted mismo se frustra con el proceso. Dice, bah, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para dónde va esto? ¿No? Y entonces ahí ya viene un conflicto, porque vemos cristianos que mantienen conductas reprobables en muchos aspectos, contrarias a la piedad, durante años, les pasan años en la iglesia, y claro, el nivel de vuelo de una persona así pues es bajo y muy indeseable y todo eso. Ahora, yo no soy ministro, dirá alguno. Yo quiero, pastores, progresar en mi carrera. Otros dirían, porque yo he escuchado esto incluso de gente que dice que es cristiana, yo quiero es plata, ¿sí? Yo quiero esto o aquello, yo no quiero. Mira, si estás en ese plan, este no es el camino para ti. ¿Estamos de acuerdo? Porque la devoción no es que sea algo que atañe solamente a los ministros, sino a los salvos, a los persuadidos del Evangelio, a los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Sí, por eso es que dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, algo así es que dice, a ver, y como fin, sí, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y la santificación es eso, todo lo que estamos señalando, todo lo que está señalado a la luz de estos versos que están siendo traídos acá. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:2, y hechos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Mucho frío o qué? Muchos, y hechos siervos de Dios. Ah, entonces tú eres un siervo. Y un siervo que es al final del día un ministro, ¿no? Es que yo no quiero eso, pastor. A mí eso no me apetece. Mira, por eso dices, hacen bien en desear los dones, pero sobre todo dice el de la profecía. O sea, en nosotros debe haber un anhelo por participar de las cosas del Señor. Si no estás en ese nivel, estás en algo parecido a lo que veíamos ayer, el nivel 0, digamos, ¿no? O sea, usted no va a guiar a nadie, usted no va, su proceso, usted, mejor dicho, va al cielo, entra, pero es a las patadas, ¿así? ¿Estamos de acuerdo? Es porque el Señor, conforme a la misericordia para con él, como decía que a Job, y lo empujaban. ¿Recuerda? El que ayer comentábamos eso. Pues eso. Entonces, ¿de qué aprovechamiento hablamos? De ninguno, ¿no? Bueno, entonces dice, y hechos siervos, porque el Señor nos liberta del pecado, nos hace libertos del pecado y nos hace siervos de Dios. Ahora tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravilloso esto. El Señor con su gracia dándonos un programa. Aparte, mucha de la gente que recibe este planteamiento es gente desprogramada en la vida. Sí, o sea, no es gente que no, es que yo iba en mi camino, en mis logros, no, ni sabían. Gente que donde le coja la tarde, o sea, es gente que improvisa, ¿estamos de acuerdo? No es conveniente la improvisación en ningún aspecto. Debemos propender por orden en nuestra vida, disciplinas, debemos propender por métodos convenientes, todo así, porque en todo se ven los provechos de las personas, en todo lo que la gente emprende, o se ve que aprovecha o se ve que no ha aprovechado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en esto conviene muchísimo. Tenéis por vuestro fruto. Dice, entonces vemos que la gente dice, no, eso es para usted, no. Si usted no avanza aquí, hermano, y le digo algo, o sea, es que lo peor que puede pasar a uno, si uno, por ejemplo, no entrena o no se ejercita físicamente, pues es que va a tener una vejez muy tortuosa, ¿no? Que no es poca cosa tampoco, pero pues va a acelerar su proceso de deterioro, ¿no?
Pero eso es lo peor, pero al fin y al cabo, como vamos a morir, pues uno dice, bueno, tampoco es que la pérdida sea, pues, no, pero sí, pero bueno, pero alguito de provecho tiene, ¿cierto? Pero el problema es que la piedad, usted se queda sin promesa para esta vida y para la venidera, mi hermano. Venga, se lo compruebo, pues, o se lo refresco, porque eso ya lo vimos. Eso está ahí en el 8, 1 Timoteo 4:8, de lo que empezamos la lectura. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo. Diga conmigo, para todo, para todo, para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El Señor le asigna promesa a un comportamiento devocional, un desempeño de piedad, que tiene que ver con la búsqueda del Señor. Mire, cuando uno consulta esto de la palabra piedad en el original, pues está haciendo referencia a conceptos de búsqueda de Dios, temor de Dios, obediencia al Señor, santificación. Esos son lo que encontramos como que se puede asociar con ese término, ¿no?, de piedad. Temor de Dios, muy importante, ¿no? Pero entonces, ¿qué significará ejercitarse? Porque entonces yo podría desempeñarme bien en algo en lo que no me he ejercitado. Muy difícil. Ejercitarse es la disciplina que nos permite un desempeño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ejercitarme, por ejemplo, es, si usted, por ejemplo, y todos fallamos en algún punto en alguna cosa de estas, pero si uno, por ejemplo, es muy descuidado, digamos, o hace un mal manejo de la lengua, el ejercicio espiritual le permite a uno mantener un poquito de broche sobre eso. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Si uno, y así en general, o sea, el ejercitarse para la piedad. Porque aquí mire lo que dice: ejercítate para la piedad. O sea, hay que mantener un comportamiento en el que nos ejercitemos para desempeñarnos en la piedad, en el temor del Señor, en todas estas cosas. Por ejemplo, dice, desecha las fábulas y mitos y leyendas y todo eso. ¿Qué es algo que nos puede dañar el performance? Por ejemplo, cuando nosotros estamos entregados quizá al chisme, a la vanidad, a una forma de vida que no tiene disciplinas de oración, ¿sí? Atención a todo lo que estoy diciendo, porque aquí ya viene un poquito más lo práctico. Si usted quiere ver el aprovechamiento, usted tiene que orar, usted tiene que acercarse a las Escrituras y tiene que ser de una forma disciplinada. ¿Estamos de acuerdo? Conocerlas. En algún punto, si el Señor lo dirige a eso, pues ayunar también, disciplinas, la sujeción ministerial, el mantenimiento y de aquello que nutre nuestra vida espiritual, y el rechazo o la eliminación de aquello que nos lastra espiritualmente. Si usted ve, por ejemplo, que hay quizá un programa de televisión, algún contenido que lastra, que hace una turbulencia en usted, que lo pone a girar en torno a vanidades ilusorias, a cosas eso, pues usted no sea tan permisivo con eso. Es decir, es como en el ejercicio, pues un postrecito de vez en cuando pues no hace daño, estamos de acuerdo, pero si uno lo está metiendo diario pues también es de cuidado, ¿no? Pero aún para eso, mire, cuando uno se ejercita bien físicamente, su cuerpo tolera mejor muchas cosas, ¿no? Que no son convenientes, pero las tolera. Ahora, si uno quiere competir, ahí sí ya no puede, ahí sí ya, olvídate, ¿no? Ahí sí ya no puede ser permisivo casi que con nada, oiga. Uno de esa gente que, si, digamos, roza ciertas élites deportivas, esas vidas
son muy restrictivas en muchos aspectos. Entonces, en la vida de la piedad es la misma cosa, ¿sí? Debemos observar y no improvisar conversaciones inconvenientes, desprovistas de fe. Por ejemplo, las conversaciones desprovistas de fe con gente que no está en la fe, conversaciones profanas, conversaciones que son, digamos que no edifican en la condición espiritual, deben ser como mínimo evitadas y como mínimo relegadas a un punto en el que no afecte. No pueden ser hábito, no pueden ser constantes, no pueden ser… Todas esas cosas, si usted las aplica, algún provecho se va a ver. Sí, provecho. Ve, usted va a decir, ve, no estoy tan deprimido como antes. Eso es aprovechamiento de la piedad. ¿Sí? Y le voy a decir por qué. Porque si hay algo que produce depresión, tristeza y todo eso, es cuando tu alma está sobrealimentada de vanidad. ¿O no vimos eso ahora nomás, ahora el miércoles en el ayuno, cuando el apóstol Pablo se muestra, a ver qué fue lo que vimos por aquellos días? Se muestra en un nivel espiritual, pero óigame, qué cosa tremenda. Sí, estábamos viendo lo que les habla a los corintios, le dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, pero el apóstol Pablo lo escribe en una condición de aflicción, mas enriqueciendo a muchos. ¿Sí? Sobrealiméntese de cosas profanas y va a ver que usted, su desempeño es nulo. Viene aquí, mejor dicho, ya arrastrando el ala, como dicen, en las últimas. Por eso es que es conveniente, aquí venimos y sentimos el ajuste del Señor. Pero si usted no lo mantiene, el aprovechamiento no se ve. ¿Sí? O sea, usted puede estar muy contento y sentir el gusto de que el Señor lo levante a uno y de que lo enfoque. Sí, yo también lo he sentido y lo sigo necesitando, pero el performance es otra cosa, lo diario, ¿estamos de acuerdo? Eso es diario, eso es otro asunto. Más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Sobrealiméntese de vanidad, descuide su vida de oración, descuídese, entréguese al chisme, todo eso, y va a darse cuenta usted que esos saldos que deja, por lo menos meramente a nivel emocional, pero son mucho más profundos, no son nada deseables. Uno tiene que restringir. ¿Sí? Entonces, ¿a qué cosa se refiere? A ver, por ejemplo, dice, porque el ejercicio, pues la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Les voy a decir, por ejemplo, un comportamiento de piedad que tiene asociada una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué es un tema asociado con la piedad? Porque si usted lo practica, tiene promesa para ahorita y para la venidera. Pues dice, la promesa para ahora es que para que le vaya bien, ¿no? Ojo a eso. Hay momentos donde el único combustible de honrar a nuestros padres va a ser la piedad, porque no vamos a encontrar el combustible en que el padre haya tenido un performance perfecto, porque eso prácticamente que no existe. ¿Estamos de acuerdo? Uno dice, no, es que honrar a mi papá o eso es de para arriba porque el viejo tiene esto, hace esto, todo eso. Claro, pero es que el combustible no puede ser que tú le veas algo que realmente sea respetable, sino que el combustible tiene que ser la piedad. ¿Estamos de acuerdo? El combustible es la vida en devoción al Señor, hacer cosas, en fin. Y esto para todo. Ya las aplicaciones de esto pues son vastas, ¿no? En muchos aspectos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Entonces les recuerdan lo que decíamos. Yo debo entrenar como atleta, aunque no lo sea.
yo debo entrenar como ministro, aunque no lo sea. Si eres ministro, ahí sí que muchísimo más. Porque, por ejemplo, cuando uno como ministro, y aquí hay unos cuantos, pero probablemente, pues posiblemente me escuche uno que otro más por fuera de estas cuatro paredes, digamos. Cuando uno no está ejercitado, uno a veces no tiene que darle a la gente. Pero cuando uno está ejercitado, uno se vuelve una provisión para la gente, en palabra, ¿sí? En consejo, en ejemplo. Uno está allí, Dios lo usa a uno para levantar a la persona, para enfocar a la persona, para proveer. Y nosotros en ese aspecto, gracias al Señor, tenemos una provisión de Dios muy generosa. Imagínese lo que ocurre en nuestro ministerio, que es curioso. Yo lo he conversado con mi padre y con otras personas. Eso de que cada predicación, ¿no?, traiga una provisión espiritual tan nutritiva, a pesar de ser el mismo predicador, por ejemplo, aquí en este caso en Salem, y en las campañas uno dice, a las campañas, dice, esa gente va a escuchar al mismo, ¿sí? Pero uno encuentra nutritivo y especialmente una provisión cada vez que concurre, cada vez que va. ¿Sabe por qué es eso? La persona que está delegada por el Señor está recibiendo de parte del Señor una provisión, pero para eso se necesita ejercicio corporal, ejercicio espiritual. Se necesita mantener una condición, y por eso es que los consejos apostólicos son válidos, deben ser apreciados de nuestra parte. ¿Sí? Pero si no, uno, mejor dicho, a veces, rara vez se ve, y se ve súper mal, que la oveja esté más ejercitado que el pastor, ¿no? Que tenga más temple, que sea más templado espiritualmente. Eso muy rara vez se ve, pero se ve, y cuando se ve, eso es estridente, digamos, escandaloso. Uno no quisiera, ¿sí? Se ve feo, ¿no? El pastor debe estar en una condición espiritual mejor, lleno de palabra de fe. Entonces aquí dice, ocúpate de la lectura, a usted también, ocúpese de la lectura, recupere los hábitos de lectura, de la escritura. La exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Bueno, entonces, ese es el asunto. El asunto es que todo lo que está asociado a la piedad es conveniente para nosotros. Usted está en el camino de la devoción al Señor. Mire, no hay que sorprenderse, porque eso va a traer unas promesas a cumplirse a su vida. Hoy, en esta vida, ¿estamos de acuerdo? Cuando digo hoy no es ya, pues, sino en esta vida, ¿no? Pero también en la venidera. Y si usted mantiene un performance así, se le va a ver, como ahora andan un meme nuevo que es que no diré nada, pero habrán señales, ¿no? Habrán señales, pues si usted se ejercita habrán señales, ¿sí? No va a ser tan respondón probablemente, no va a ser tan mecha corta posiblemente, ¿sí? Estará más contento, más declarando más victoria, no hay arrinconado, digamos como que si el enemigo se le hubiera plantado y de aquí no pasas, ¿sí? Y el temor, digamos, paniqueado, digámoslo así, frente a no, usted está declarando, usted está confiando, usted está viendo la mano de Dios, usted está llena su boca de alabanza. Eso es aprovechamiento, y muchísimas cosas más. ¿Sí? Una última consideración antes de cerrar todo lo que se ha hablado. Mucho de la piedad, por ejemplo, gira en torno a este tema de buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? La piedad, por ejemplo, permite, escuche esto, la piedad permite que usted disfrute la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando usted disfruta la palabra del Señor, el combustible de eso es la piedad. Porque
a nivel meramente anímico, el alma va a rechazar, y sobre todo la sana doctrina, porque esto sí hay que decirlo, la sana doctrina es la que hay que disfrutar, ¿sí? Porque hoy se acumulan para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y claro, si tú quieres una enseñanza de empoderamiento, la vas a encontrar. Si tú quieres una enseñanza de prosperidad, la vas a encontrar. Pero la sana doctrina es la que uno disfruta cuando uno está en un nivel espiritual. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Mientras tú escuchas y disfrutas y crees y abrazas esto, y eso es el reino para ti, y el Señor te provee con añadiduras. ¿Estamos de acuerdo? Tú nunca vas a ver prosperado a alguien que no disfrute la palabra, disfrute recibir la verdad que subyace en las Escrituras. Nunca. Si quieres prosperidad natural, ¿sí? y quieres que sea de la mano del Señor, debe estar asociada a eso. ¿Sí? No debe ser carga, sino debe ser prácticamente una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Un deleite. Y eso el Señor, hermano, es increíble. Yo estoy hablando cosas que ustedes saben, por supuesto. Pues todos ustedes saben lo que estoy hablando. Pero pues hoy les doy una pinceladita fresca de este asunto para que el performance se mantenga, ¿no? Si lo hay, y si no lo hay, pues a construirlo como debe ser, manteniendo esas condiciones espirituales que nos permiten desempeñarnos bien. ¿Yendo detrás de qué? De esas promesas. Vamos a revisar eso último, ¿no? Lo que está en Timoteo. Tiene promesa para esta vida y de la venidera. Por eso, mire, y cuando la piedad, de la práctica de la piedad resulta algún tipo de trabajo, oprobio, dificultad, mucho más, ahí hay mucho más provecho, ¿sí? Mucho más provecho. Y si usted lo está haciendo, pues muy bien por eso. Vamos a orar. Gracias, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos. A tus discípulos, Señor, que están aquí, que reciban tu retribución, Señor, a los que dan con alegría, a los que ofrendan, diezman. Porque la devoción también se ve en aquello, en eso. Honra a Jehová con tus bienes. Eso no puede producirlo un corazón que no esté en la devoción al Señor. Tú eres bueno, Señor, bendito. Hoy te alabamos. Hoy te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu palabra, tu consejo, sabiendo, Señor, las
preciosas y grandísimas promesas que tú has puesto a disposición, las más excelentes, estarán o están esperándonos en los lugares celestiales, y otras, Señor, también las concedes a tu pueblo como respuesta a la paciencia, a la devoción, a la fe, a las siembras de justicia, Señor, que tu pueblo hace. Por eso, si estás haciendo el bien es aquello que viene de la fe. No desmayes. La palabra de Dios dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así lo dice. Transcurren el tiempo, vienen las rutinas. Es agobiante las rutinas de la piedad, también lo son, pero tú persevera, no desmayes, sigue sembrando, sigue orando, atesorando la palabra. La palabra es la mejor respuesta, aquello que trae reposo a nuestra alma, centra nuestra visión, sacia nuestra necesidad, incluso hasta emocional. Eso hace tu palabra, Señor. Alimenta nuestro espíritu, Señor. Recibimos con agrado tu palabra, aunque con ella venga la exhortación, aunque con ella venga la amonestación. Gracias, Señor, tú eres bueno, fiel. Hoy tu pueblo, Señor, los comprados con tu sangre, los persuadidos del Evangelio, Señor, nos humillamos delante de ti, agradeciendo este día, esta semana, Señor, que terminan. No has dejado de proveer, no has dejado de edificar. Gracias, Señor. Bendito eres tú, santo eres tú. Es más, yo te amo, santo, digno. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar en tus atrios, en tu presencia. Tú nos sostienes, Señor. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro, donde pisamos firmemente, Señor, el único lugar. Te necesitamos día tras día, Señor. A decirte una
bendecimos, Señor. Síguenos formando para tu propósito, Señor. Para aquellos que quieres que sean ministros, seamos buenos ministros. Para que seamos ministros de reconciliación contigo, Señor, efectivos. Sigue formando a tu iglesia, Señor, a tus hijos para los propósitos específicos. Ante tu presencia, poderoso Dios, bendito santo eres tú. Gracias por tu obra. Tú eres, Señor, a quien debemos agradar. Tú eres el que paga. Te reconocemos, Señor. Te bendecimos, damos la gloria, Señor. Gracias.